¿Ustedes se han preguntado qué tan importante es congregarnos? ¿Qué tan importante es tener un encuentro cercano con nuestro Dios? A veces pensamos y creemos que no tiene un significado estar presente en una congregación, que no es importante, que teniendo una comunicación con nuestro Dios uno a uno quiere decir que vamos a tener una comunión. Y sí, efectivamente tenemos una comunión, pero también es muy importante tener esa conexión con esa comunidad, con ese grupo de personas que también buscan el encuentro con nuestro Dios, el encuentro y la comunión con nuestro Dios. Este episodio vamos a hablar qué tan importante es tener ese encuentro con nuestro Dios dentro de la iglesia. Estudios revelan que una persona no puede estar sola. ¿Por qué? Porque esa soledad espiritual afecta también a esa soledad emocional. Espiritualmente no podemos encontrarnos solos, no podemos estar solos, porque nos va a llegar a la postre también a una soledad emocional. Vamos a ver por qué es tan importante tener ese encuentro con nuestro Dios dentro de una iglesia, congregarnos, unirnos y juntos alabrar el nombre de nuestro Dios. Iniciamos este tema pensando y analizando qué tan importante es tener esa comunión. Comenzamos. Julián era un hombre, un chico que le gustaba estudiar la palabra de Dios, le gustaba leer la Biblia, le gustaba todo lo que aprendía a ponerlo en la práctica en su día a día. Nada más que aquí había una situación con él que decía, no necesito ir a una iglesia, lo más importante es vivir lo que dice la Biblia en su vida diaria. Vemos que pues él durante un tiempo parecía tener la razón, que todo lo encontraba en las escrituras, y de hecho todo lo que él necesitaba saber para vivir dignamente en justicia, pues era encontrado en las escrituras, y él era una persona honesta en sus actividades de trabajo, ayudaba a los necesitados, visitando hospitales, visitando eh, orfanatos, visitando cárceles, y trataba de no contagiarse de las costumbres que traen como consecuencia el pecado en el hombre, pero poco a poco Julián pues comenzó a sentirse solo. Sí, iba creciendo de conocimiento, en sabiduría de las cosas de Dios, pero a la vez también se sentía él cada vez más solo cuando enfrentaba problemas. No tenía hermanos en la fe que, que profesaran lo mismo que él cree. Cuando dudaba de alguna enseñanza, pues no tenía con quién dialogar. Entonces, de alguna manera su fe pues iba debilitándose constantemente, porque nadie le levantaba, nadie le daba la mano para ayudarle en una oración. Pero un día, mientras él leía el libro de los Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, pues se da cuenta que dice la palabra de Dios: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos tanto más cuando veáis de aquel día se acerca. Entonces Julián entendió que aunque el estudio personal era esencial, pues Dios no lo había diseñado para vivir una fe en soledad, sino que le recordó también después en Hechos 2:42, dice: los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, con un poco de temor, pues eh, se dio cuenta este Julián que necesitaba congregarse en una iglesia, porque así como los discípulos eh, convivían, el mismo Señor Jesucristo convivía con sus discípulos en una congregación, los mismos apóstoles
cuando poco tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, pues se da cuenta que los apóstoles visitaban a las iglesias, veían situaciones que sobrepasaban a las iglesias y ellos daban consejo, motivación para que su fe no desfalleciera. Entonces, él de ahí se da cuenta que sí era necesario, aunque tenía él un poco de temor, pues él buscaba visitar una iglesia local para que ahí pudiera ir recibiendo con amor, encontrando el apoyo espiritual de hermanos que tuvieran el mismo pensamiento que él, orando, y así los pastores lo guiaban y le daban oportunidades para servir, para apoyar, para ayudar a otros, pero poco a poco comprendió que la vida cristiana no es solamente uno y la Biblia, sino Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Es con lo que precisamente me gustaría a mí comenzar. Cris, quisiera iniciar diciendo una frase. Dios nunca nos diseñó para caminar en soledad. Así es. La fe florece en comunidad, no en aislamiento. ¿A qué voy con esto? Desafortunadamente nosotros a veces pensamos que podemos caminar solos, podemos empezar solos. A veces, o más bien, cuando iniciamos el camino con nuestro Dios, por lo regular, la gran mayoría empieza solo, empieza conociendo, tal vez acercándose a una predicación, escuchando a una persona, a una pequeña comunidad. Y va empezando, empieza a surgirle dudas, empieza a surgirle ese cosquilleo de por qué tiene que aprender de la palabra de Dios, porque es importante tener un encuentro cercano con nuestro Dios uno a uno. Y va preguntando, se va analizando, va haciendo preguntas, y ahí empieza el camino al encuentro de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Pero desafortunadamente, cuando empezamos a tener ese estudio personal, a veces tratamos de malinterpretamos la palabra, malinterpretamos la idea, malinterpretamos el contexto de lo que la palabra de nuestro Dios a veces nos dice. Sí es. Ese es por un lado. Y por otro lado, muchos de nosotros nos acercamos a un templo, nos acercamos a una iglesia, pero desafortunadamente esa iglesia, pues no es perfecta ni como yo, ni como Cristian, ni como ustedes, ni como nadie en el mundo es perfecto. Siempre surgen dificultades, surgen problemas, surgen diferentes puntos de vista y se va generando situaciones que es completamente ajeno a la palabra de nuestro Dios. Pero eso provoca que nosotros nos vayamos alejando de la misma iglesia y decimos, no, ya no la necesito, ya no necesito congregarme para tener un encuentro con nuestro Dios, para tener esa comunicación. Mientras yo esté con el Señor, no pasa nada. Pero ahí viene la otra parte, Chris, que tenemos que tomar en cuenta. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué sería de un cuerpo si un miembro se separa del resto? ¿Qué pasaría de nosotros si nos quitamos un brazo? Sabemos que podemos funcionar, sabemos que podemos tener esa capacidad para poder seguir adelante, pero siempre va a ser necesario ese brazo, Así es. siempre va a ser necesario una pierna, siempre va a ser necesario un ojo, Un dedo, un dedo. la uña del mismo dedo. Exactamente, desafortunadamente hay personas que por accidentes de trabajo, accidentes en diferentes situaciones, o inclusive hasta de nacimiento, han quedado sin un dedo, han quedado sin una mano, sin un pie, parte tal vez de su cuerpo, y pueden salir adelante, claro que pueden salir adelante, pero siempre el mismo cuerpo, la misma persona
tiene esa necesidad de tener, sentirse completo. Con esta misma idea, tal vez no es semejante y nunca será semejante, pero lo quiero llevar a las cosas de nuestro Dios. Es muy importante tanto un hermano como 2, como 5, como 10, como 15. Siempre es tan importante tener ese núcleo, ese núcleo de comunidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que nuestra fe se apaga cuando nos alejamos de la iglesia, de la congregación? Tal vez nosotros decimos, no pasa nada, yo puedo seguir escuchando o leyendo o buscando a nuestro Dios, pero siempre va a haber o siempre se va a necesitar ese acercamiento, esa situación que nos lleve a una comunión. Tenemos un solo Dios, tenemos una fe, un mismo Señor, pero eso se provoca cuando estamos en unidad, cuando estamos juntos. Muchas veces nosotros no queremos, y lo tomo yo en cómo se dice, a título personal, muchas veces yo creía que no era tan importante o no era importante estar congregado, que lo importante era estar bien con nuestro Dios. Claro que es importante estar bien con nuestro Dios y tener esa comunión, pero es más satisfactorio, una gran bendición estar congregados. Sabemos que todos tenemos diferentes pensamientos, sabemos que todos tenemos diferentes ideas, pero tenemos un propósito. Y ese propósito es nuestro Señor Jesucristo. Ese propósito es nuestro Dios y tenemos que caminar y soportarnos los unos a los otros. Y precisamente en esta idea, la gente precisamente tiene esa excusa o ese pretexto, amigos, para, para no acercarse a la iglesia, porque tienen todo tipo de situaciones que manchan precisamente a la iglesia de Dios, porque por los congregantes que no son lo que la palabra de Dios dice que son. Entonces hay los que ya pertenecieron a una iglesia, se desanimaron, se decepcionaron por situaciones de donde los líderes, el pastor, su familia, ha hecho situaciones en la iglesia que apagan precisamente la fe de ellos, y se decepcionan de asistir a una iglesia y dicen, no, pues, la verdad, yo creo que más problemas se busca uno estando en un espacio físico, en un templo, que yo estando tranquilo en mi casa, leyendo la Biblia un sábado, guardando el día de reposo en mi casa. Yo con la calma del mundo puedo estar leyendo la Biblia. Si tengo alguna duda, ocupo un diccionario bíblico para poder ir creciendo eh, en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchos se preguntan si es necesario asistir a la iglesia en este tipo de situaciones cuando hay rencillas, conflictos, especialmente cuando dicen que se puede buscar a Dios en cualquier lugar, porque esa es una, y tú vas a decir si es cierto o falso esto, de que la gente dice, es que se puede buscar a Dios en cualquier lugar, no necesito yo un espacio físico llamado iglesia o templo, como ustedes lo conozcan, amigos, para llegarse a Dios, para congregarse. Es verdad que Dios está en todo lugar, como lo dice Salmo capítulo 139, versos 7 y 8. Yo no quiero entrar en ello, pero ustedes lo pueden consultar, que al final de cuentas dice eso, que Dios está en cualquier lugar. Pero la palabra de Dios enseña que congregarse es necesario, es vital para que la vida espiritual del creyente crezca como aquella semilla que es depositada en la tierra y se va regando y se pone al sol ciertas horas y va creciendo, va germinando y va creciendo. Y así es el espíritu, amigos, así es el espíritu, Suriel. Tú no puedes decir, ay, no necesito congregarme en un templo, porque yo, la verdad, estoy decepcionado de la sociedad, de la humanidad. Siempre son conflictos de por sí ya tengo en mi trabajo, con las responsabilidades que tengo, y ahora también tengo que estar viniendo aquí a la iglesia porque el pastor me está pidiendo que dé un diezmo
para el sostén de la iglesia, y a duras penas sí tengo para sacar para mis gastos personales, los de mi familia, y luego todavía dar dinero a la iglesia. Entonces, cada persona, si le va a buscar una situación de por qué no quiere ir a la iglesia, la va a encontrar. Y el caso no es ese, sino el caso es de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice, sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Entonces vemos, amigos, que la iglesia no es solamente un edificio físico, sino es una comunidad de creyentes que justos forman el cuerpo de Cristo, como tú bien lo comentabas, y sí es cierto, unos somos uñas, otros somos dedo, otros somos una mano, otros somos un brazo, otros somos eh, cerebro, no todos podemos ser lo mismo, porque cada miembro del cuerpo tiene funciones diferentes, pero eso sí quiero aclarar, el que es cabeza de todo ello, ¿quién es, Uriel? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta idea, amigos, pues tenemos que tener en claro precisamente que no podemos andar por la vida creyendo en Dios y viviendo la Biblia como lo veníamos estudiando con este chico que se llamaba Julián, que precisamente él creía que pues no necesitaba congregarse para qué, no tengo tiempo, solamente tengo tiempo en mi casa para leer la Biblia y eso nada más un rato. Y también Dios no quiere que seamos de pequeños ratos, sino tenemos que darle a nuestro Dios un tiempo, amigos, un tiempo que Él nos ha pedido. Fíjate, Cris, esto que sucede hoy en día de que las personas, y no quiero generalizar, y este tema tampoco es para juzgar, simplemente queremos expresarlo y queremos llevarlo como un tema, una plática que puedan ustedes escucharlo, nosotros podemos expresarlo y tal vez se pueda debatir el tema. Desafortunadamente, cuando uno deja de congregarse, el principal motivo fundamental, bueno, más bien hay dos, pero el principal es heridas que ha generado la propia iglesia, Ujú. que ha generado eh, el entorno seguro que decidimos abrazarnos de él, que en este caso es la iglesia. Desafortunadamente, cuando una iglesia, y hablo, y no solamente esta situación viene proveniente del pastor, sino también a veces de un ministerio, puede ser también de un congregante, puede ser también de, de diferentes ángulos, puede provocar que la persona se vaya desilusionando, se vaya decepcionando y vaya generando heridas. Y si podemos hacer una encuesta de los hermanos, de las personas que asisten a la iglesia, creo que no ha habido alguno que no ha tenido alguna herida, y esto no quiero justificarlo y no quiero normalizarlo, simplemente pasa, pasa en el sentido de que desafortunadamente eh, miembros de la iglesia, pastores, líderes de juventud, de mujeres, de varones, inclusive el mismo ministerio, creemos tener la autoridad de señalar y hacerle ver faltas a la persona que esté enfrente de nosotros. Claro que podemos exhortarlas, claro que podemos hablar con ellos. El Señor Jesús mismo decía que si tenías algún conflicto, tenés que exponerlo primeramente uno a uno, sino el, el miembro en turno no hacía caso, llamar a otro hermano para poderlo dialogar, y si no, sí se tenía que exponer enfrente De la de la congregación. congregación. Pero desafortunadamente, muchos de los miembros se omiten esos pasos
y directamente van, señalan, juzgan y la persona termina decepcionándose, termina alejándose de la iglesia y a veces queda en eso de alejarse de la iglesia, pero no solamente en eso, sino también en no saber nada de Dios. Muchas personas están heridas o están dolidas con Dios porque creen que Él fue el que provocó que se alejaran de una iglesia, que se alejaran de esa comunidad segura que ellos sentían. Nosotros somos responsables también, como cuerpo de Cristo, de tener una comunidad sana, de tener una convivencia con un objetivo, y ese objetivo es alabar el nombre de nuestro Dios. Ese es por un lado. Por otro lado, si desafortunadamente tenemos que trabajar, tenemos unas actividades que requieren más allá de nuestro esfuerzo, pues ya no tenemos tiempo para acercarnos a nuestro Dios porque sentimos cansados, nos absorbe el trabajo y, y eso puede ser una parte, pero después lo ponemos como pretexto. Lo ponemos y levanto la mano al decir que lo ponía como pretexto. Es que el trabajo y no hacía nada, ni siquiera por llegar, no hacía nada por buscar, no hacía nada por congregarme. Entonces, desafortunadamente existen dos vertientes, Cris. Existen dos vertientes, pero la primera creo que es la más importante. La primera es la que tenemos que tener ese punto medular de que nosotros también como iglesia somos responsables de que nuestros hermanos no se alejen, que seamos hermanos conscientes, hermanos responsables de que no alejemos a nuestros hermanos. Y nosotros, como congregantes, ser responsables de si tener una herida, podamos solucionarla y poder buscar una iglesia y podernos congregar, porque si nos vamos enfriando poco a poquito, Cris, lo que va a pasar es de que definitivamente nos vamos a alejar de nuestro Dios. Ya cuando nos sentimos enfriados de nuestro espíritu, vamos a decir, es que esta iglesia no me gusta y sacamos una lista. Es que esta iglesia tampoco me gusta y buscamos otra lista. Es que este pastor no me gusta y le ponemos un pero. Es que este hermano no me gusta y le ponemos, y vamos a empezar a tener peros y peros para acercarnos a nuestro Dios. Y además también saber que como seres humanos siempre vamos a ver detalles, poner pretextos miles para no querernos congregar, porque se da de cuentas todo eso hace que no vayamos. Así es. Pero recordando que Hebreos 10, capítulo 10, versos 24 y 25 nos dice, y considerarnos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Entonces aquí nos manda claramente la palabra de Dios, no dejar de asistir a la congregación no dejar de congregarnos en un templo, porque debemos de motivarnos al amor, llevar las cargas los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que tenemos que a veces soportar las situaciones que pasan en la vida, porque al final de cuentas todo esto que pasa, amigos, es para nuestro crecimiento espiritual. Por ahí dicen que también, y la palabra lo dice de Dios, que también Satanás está dentro de la iglesia, viendo a ver a quién está falto de fe, para de ahí tomarnos y de ahí hacer situaciones que complican nuestra vida. Incluso el mismo Señor Jesucristo le decía a apóstol Pedro, Satanás ha venido para zarandearnos, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. O sea, no es la excepción la iglesia, amigos, que pasen estas situaciones. Ya en tiempo antiguo ya pasaban estas circunstancias. Incluso cuando el apóstol Pablo con los demás apóstoles iban a las diferentes iglesias, en las iglesias primitivas, para visitar aquellas congregaciones que tenían conflictos. Y tenían conflictos como hoy lo tenemos en cualquier iglesia. O sea, esto no es algo que
que algo nuevo que ya haya presentados en las iglesias, sino es algo que ha venido desde siglos, años atrás, pero aquí la cuestión es de que Dios nos da las armas, amigos, y Suriel, para poder salir adelante. Dice que Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, en una iglesia, amigos, es esto: traer el alimento material, compartirlo los unos con los otros, problemas que cada quien traía, oraban los unos por los otros para aliviar aquellas situaciones y llegar a bien. Dicen por ahí un estudio que sean algunos investigadores que los adultos mayores que se congregaban en un templo llegaban a vivir más años, incluso, fíjense, más que una persona que no se congregaba en ninguna iglesia. Esto llegan a la conclusión en este estudio que era porque aquellas personas, adultos mayores, se sentían aliviados porque traían sus situaciones a una congregación y sabían que había un grupo de hermanos que respaldaban el apoyo de brindarle a este adulto mayor en poder salir adelante. Entonces oraban por él y pues, obviamente los hermanos pues, se sienten tranquilos, relajados, porque sus cargas las ponían en Dios, obviamente, pero también estaban gozosos porque sabían que había una comunidad de creyentes en su misma fe que, que abogaba ante Dios por ello. Dice la palabra de Dios que aunque estuviese un justo o dos justos, pues el Espíritu de Dios iba a estar ahí. De tantos que oraban por las necesidades, amigos, y su bien, iba a haber uno justo, y ese justo iban a llegar esas oraciones a nuestro Dios para poder aliviar esas asperezas. Por eso en la iglesia hay un cuidado espiritual, como dice Efesios 4, capítulo 4, versos 11 y 12, dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros asistimos a una congregación, amigos, vamos a encontrar una diferente capacidad de cada congregante, miembro de la iglesia, que tiene diferentes dones que Dios ha derramado, dones de sanidad, dones de lenguas, dones de predicar, dones de profecía, dones de música, dones para ayudar a las personas en cuestiones pues, de motivación o dirección de cómo llevar su vida mejor para estar bien delante de Dios. Y todo eso, amigos, es una suma de cosas que van a ayudarla a mejorar la calidad de vida del creyente. Y es por eso que es como les comentaba, que esos estudios validan precisamente que las personas que son creyentes de una doctrina, que sobre todo la que sea de una iglesia que profese la palabra de Dios, va a tener paz interior, va a todas esas cargas que tiene. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo decía: estáis cargados, poned tus cargas en mí, que yo los haré descansar. Entonces, cuando nosotros traemos nuestras situaciones para que oren los hermanos por ello, vamos a tener yo en lo particular voy a hablar por mi experiencia. Cuando uno pone sus cargas en manos de hermanos de la iglesia para que ore, créame, amigos, créame, soy él, se siente una liberación como no tienen ni idea. Y es una experiencia bonita porque te sientes relajado. Pasamos la mayor parte del tiempo inmersos en actividades eh, personales, dentro de ellas laborales, negocios o la familia. Y de todo ello, amigos, absorbemos situaciones diferentes que lo que nos hacen es llenar nuestra cabeza de pensamientos negativos, bloquear nuestro pensamiento, y a veces situaciones que podemos resolver de forma sencilla, las complicamos más porque estamos más inmersos en problemas que no ponemos atención en lo más sencillo.
Pero cuando venimos nosotros a la iglesia y descargamos todas estas situaciones, amigos, la vida se hace más fácil, se hace más llevadera. Dios estableció ministerios dentro de la iglesia para guiar, para enseñar, para cuidar a los creyentes. Y esto muestra que la vida cristiana fue diseñada para vivirse en comunidad y no en aislamiento, no en soledad. Eso es lo que yo quisiera que cada uno de nosotros entendiéramos. Fíjate, Cris, amigos, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, muchas personas lo siguieron, y dentro de ellos también sus discípulos, después sus apóstoles. Pero en ese transcurso muchos apóstoles o muchos discípulos se alejaron, se fueron. Motivos había Muchos. muchos, pero Pedro le dijo algo al Señor Jesús. Esto lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 68. Pedro respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y con esto, con esta palabra o con estas frases que dijo el apóstol Pedro, es algo muy importante. Hay una pregunta. Si Pedro reconoció que solo con Cristo tiene palabra de vida eterna, es necesario que tengamos esa comunión los unos con los otros, porque sabemos que ahí se encuentra nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice: donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí voy a estar yo. Ahí voy a estar yo. Nuestro Dios conoce las heridas de cada uno de nosotros. Conoce cómo nos sentimos. Conoce cómo la iglesia nos ha decepcionado. Porque desafortunadamente la iglesia lastima, que no tendría que existir, pero lastima. Pero si nuestro Dios conoce nuestras heridas dentro de la iglesia, y en lugar de alejarnos, ¿por qué no nos acercamos a sanar esas heridas en comunidad? En comunidad con la iglesia y con nuestro Dios. Siento yo que esas heridas se sanarían más rápido, se sanarían más con mayor fuerza. Porque a veces, y sí pasa, que cuando nos alejamos porque nos hirieron, nos lastimaron. Y recordemos que todos los que vamos a la iglesia venimos heridos del mundo, venimos heridos de nuestra familia, venimos heridos de las situaciones que pasan a nuestro alrededor, y vamos a que nos curemos, a que nos sanemos. Pero desafortunadamente en ese inter provocamos también heridas, provocamos también lastimar. Y soluciones. Y eso provoca que nos alejemos. Pero con esta idea, la idea de este tema no es para juzgar, como se los dijimos, sino simplemente es para que nos demos cuenta qué tan importante es estar en un solo cuerpo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Sabemos que vamos a traer diferentes pensamientos todos. Sabemos también que Satanás está también dentro de la iglesia. El mismo Señor Jesús decía que iba a crecer el trigo Y la junta con la cizaña. junto con la cizaña. Desafortunadamente, no todos los que están dentro de la iglesia van a ser Trigo. trigo. Y no todos los que están dentro de la iglesia van a ser cizaña. Pero tienen que crecer juntos. Tienen que estar juntos. Porque decía el Señor Jesús que si arrancábamos de sopetón los dos, podíamos llevarnos también trigo. Si queríamos arrancar la cizaña, podíamos arrancar trigo. Entonces, sabemos las heridas que existen, sabemos las situaciones que existen, pero también el Señor Jesús nos dice, y la palabra de nuestro Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Decías tú, Cris, en Romanos, que somos un solo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo. También dice Gálatas capítulo 6, versículo 2,
sobrellevar las cargas de los otros. Tenemos que saber convivir, tenemos que saber tener esa comunidad, porque todos buscamos un objetivo. Y además de que van a haber siempre diferencias. Exacto. Entonces Dios nos ha dado la capacidad, la facultad, amigos, para poder hablar, para poder comunicar, para poder decir cosas que a lo mejor no nos parecen, pero tener también la manera de cómo poderlas decir. La iglesia no es perfecta, pero sí es un lugar donde el Señor Jesucristo perfecciona a su pueblo. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es buscar congregarnos, es buscar tener esa comunión los unos con los otros y hacernos un poquito de lado al decir que no encontramos una iglesia perfecta, que no encontramos la iglesia idónea. Si tenemos ese pensamiento, jamás vamos a encontrar una iglesia idónea. ¿Por qué? Porque todos los que vamos a la iglesia es para buscar una perfección, y esa perfección es en Cristo Jesús. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas, Cris, la iglesia se destruiría, la iglesia no existiría. Los apóstoles, recuerden que tenían dificultades entre ellos mismos. Pedro y Pablo tenían dificultades. Así es. Los dos eran de carácter fuerte y tenían dificultades porque uno quería hacer una cosa y otro quería hacer otra cosa, pero se ponían de acuerdo en una sola cosa, en ir a predicar la palabra de Dios. Creo que con esto, Cris, podemos terminar, podemos concluir, podemos sacar infinidades de situaciones, de momentos, pero queremos que se queden con esa idea principal. Sabemos que existen heridas, sabemos que existen situaciones que nos hicieron alejarnos de la presencia de nuestro Señor. Pero eso no quiere decir que tiene que ser para siempre. Perdón, Cris, Sí. porque somos un cuerpo y ese cuerpo es uno solo. Si nos falta un brazo, siempre vamos a necesitarlo. Y eso se puede convertir que somos indispensables siempre dentro de una iglesia. ¿Para qué función? Cris ya lo dijo. Y no lo dijo él, sino lo leyó de la palabra de nuestro Dios. Tal vez somos capaces de ser líderes, somos capaces de cantar, somos capaces de orar, somos capaces de miles de cosas porque el Señor nos dio dones. Solamente tenemos que enfocarnos en algo que es nuestro Señor Jesucristo. Y saber, amigos, como Saúl lo comentó, y para complementar esto que dijo él, todos tenemos un don, todos tenemos una cualidad en la cual podemos ayudar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, mayormente dentro de una congregación. Alguien puede estar pasando por una situación difícil que a lo mejor nosotros pudiéramos resolver, que tu amigo que estás escuchando este episodio, puedes tú dar una solución, un apoyo, no necesariamente económico, sino con esa capacidad que tú tienes para apoyar y no desaprovechar esta oportunidad, este momento, porque cuando nosotros estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, nos vamos conociendo más hacia nosotros mismos y vamos viendo en qué área de una congregación, de una iglesia podemos ayudar, podemos aportar nuestro granito de arena para levantar la obra de Dios. Pensémoslo, pidámosle a Dios que nos dé la inteligencia para podernos dirigir con un pensamiento de temor a Dios y poder buscar una congregación en donde podamos ser útiles en su obra. Es con lo que a mí me gustaría cerrar este hermoso tema. La iglesia no es perfecta y nunca será perfecta, pero es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, se manifiesta y donde todos crecemos. La iglesia es la familia de nuestro Dios, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia tenemos que estar juntos para caminar hacia un propósito, que es la vida eterna. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. No olviden suscribirse, no olviden dar like, compartir y activar la campanita, porque eso nos va a ayudar a que este y demás episodios
sigan creciendo. Que Dios Eso es de iglesia.